Me llamo Marina y, hace 2 décadas, mi padre me miró directamente a los ojos y declaró: tú te has buscado este destino, ahora carga con él. Esa frase todavía me quema en la memoria. Fue su última sentencia antes de que la puerta se cerrara de golpe, abandonándome al frío de una tarde de noviembre, aferrada a la nueva vida dentro de mí que mi familia rechazaba. Tenía 19 años, estaba embarazada y el miedo me atenazaba. A partir de ese momento, dejó de verme como su hija. Me había convertido en una deshonra. Aquella tarde, todavía puedo imaginar la luz de la entrada proyectando un resplandor severo que se sentía como un foco público sobre mi vergüenza. Detrás de mi padre, mi hermano mayor estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en el rostro, como si hubiera triunfado en alguna competición despiadada. No venga suplicando volver, se burló. Podía oír los sollozos ahogados de mi madre desde la ventana de la cocina, pero ella nunca salió. Quizá no pudo hacerlo. O tal vez la presencia de él simplemente la asustaba demasiado. Sentí el frío calar en lo más profundo de mi ser mientras me alejaba de aquel porche, armada solo con una bolsa de deporte y el eco de sus palabras persiguiéndome en la noche. Es importante saber que me crié en una pequeña comunidad del interior donde la reputación lo era todo. Mi padre servía como diácono en nuestra iglesia, era el tipo de persona considerada un pilar de la comunidad. Llevaba su ropa de domingo como una armadura y blandía las escrituras como su arma predilecta. Sin embargo, cuando se trataba de mí, su única hija, no ofreció compasión alguna. Yo había manchado su buen nombre. Para mi hermano, había traído el deshonor a nuestra familia. Mientras caminaba por aquel camino de grava, supe que me habían privado de cualquier tipo de red de seguridad. Era una sensación de exilio absoluto. Mi primer refugio fue el sofá de una amiga. Recuerdo permanecer despierta toda la noche, con una mano descansando sobre mi vientre, contemplando cómo podría arreglármelas para criar a un hijo yo sola. Consideré llamar a mi madre, pero cada vez que mi mano se acercaba al teléfono, imaginaba a mi padre arrebatándoselo. Su voz aún resonaba en mi mente: no vuelvas arrastrándote. Me negué a concederle la satisfacción de tener razón, así que guardé silencio. Durante esas primeras semanas, llegué a comprender rápidamente el verdadero significado de la supervivencia. Pasaba los días en una cafetería recogiendo mesas hasta que la espalda me agonizaba y mis noches las pasaba limpiando oficinas. Se me hinchaban los pies y se me agrietaban las manos por la lejía, pero nunca falté al trabajo. Conseguí un pequeño estudio donde la pintura se descascaraba de las paredes. El lavabo del baño tenía una fuga constante y la calefacción apenas funcionaba en invierno, pero era todo mío. Y el bebé que crecía dentro de mí servía como un recordatorio constante de por qué no podía rendirme. Cada patada y aleteo afirmaba que no estaba sola. Ya no era solo yo contra el mundo, éramos nosotros. Hay un momento que destaca en mi memoria. Era diciembre, justo antes de Navidad. Caía una fuerte nevada y tuve que volver andando desde la cafetería porque el viejo coche que me había prestado un vecino se negaba a arrancar. Embarazada de 6 meses, estaba completamente agotada y el abrigo apenas me cerraba sobre la barriga. La gente pasaba apresurada, parejas cargadas con bolsas de compras, familias riendo, pero nadie me dedicó una segunda mirada. Me desplomé en el banco de una parada de autobús y lloré más intensamente de lo que jamás lo había hecho. Ese fue mi punto más bajo. Por un instante fugaz, consideré que quizá mi padre tenía razón, que yo había creado esta situación y no merecía más que miseria. Pero algo cambió dentro de mí esa noche. Una desconocida se detuvo, una mujer de unos 60 años con ojos compasivos. No preguntó por mis lágrimas. Simplemente se sentó a mi lado, me ofreció un termo de té caliente y dijo: cariño, Dios nunca desperdicia el dolor. Aquella única frase atravesó mi desesperación. Me he aferrado a ella desde entonces. Llegué a ver que me enfrentaba a una elección: podía permitir que la amargura moldeara mi vida o podía esforzarme por crear algo superior. Fue entonces cuando empecé a buscar un camino para avanzar. Me inscribí en cursos de la universidad local, pagándolos con becas y préstamos. Me uní al cuerpo de formación de oficiales para obtener las becas y la estructura que proporcionaban. Para ser honesta, tenía una necesidad desesperada de ambas cosas. Al principio, fue extenuante. Mi cuerpo ya estaba fatigado por las largas horas de trabajo y el embarazo. Sin embargo, la disciplina y el sentido de camaradería me dieron un nuevo propósito. Por primera vez desde que me echaron de aquel porche, sentí una sensación de pertenencia.
El día que nació mi hija, sola en aquel apartamento destartalado, contemplé la idea de llamar a mis padres. Pensé que tal vez el sonido del llanto de su nieta podría ablandar sus corazones. Pero mientras sostenía a mi niña, con sus diminutos dedos envolviendo fuertemente los míos, comprendí que ya no necesitaba su validación. La miré y susurré, vamos a estar bien. Solo nosotras dos. Y lo creí con cada fibra de mi ser. Aquellos primeros años estuvieron lejos de ser glamurosos. Hacía malabarismos con los pañales, las tomas nocturnas, las clases y el empleo a tiempo parcial. Algunas noches caía al suelo, demasiado exhausta incluso para llegar a la cama. Pero cada dificultad me hacía más fuerte y más decidida. Me transformé en alguien a quien mi padre no habría reconocido, alguien más resiliente que su rechazo y más dura que sus palabras. La joven a la que había echado ya no existía. Una nueva mujer se estaba forjando en el crisol de la adversidad. En retrospectiva, ahora veo ese primer capítulo de mi vida no como una tragedia, sino como el catalizador de mi transformación. Fue el empujón que me obligó a valerme por mí misma. Fue la herida la que creó la cicatriz, el destierro lo que hizo que el eventual regreso fuera tan significativo. Mi padre creyó que había arruinado mi vida esa noche. En realidad, había iniciado una historia que un día lo pondría de rodillas. Nunca entendí el poder salvador de una rutina hasta que tuve que construir una desde cero. Mis días comenzaban con una cafetera de segunda mano chisporroteando en la encimera, el aroma a café quemado mezclándose con polvos de talco y lejía. Aseguraba a mi hija, Elena, en un cochecito de una tienda de segunda mano y la llevaba caminando las 3 manzanas hasta la mujer que la cuidaba mientras yo cubría el turno de desayunos en la cafetería. La pequeña campana de metal en la puerta de la cafetería repiqueteaba la misma melodía cada mañana. Limpiaba manchas de ketchup, rellenaba el café a hombres con gorras de camuflaje y dominaba el arte de sonreír a clientes que no se molestaban en levantar la vista de sus periódicos. La universidad local era un recuerdo borroso de luces fluorescentes y pasillos de bloques de hormigón. Asistía a clases por la tarde, composición inglesa, historia americana y una clase de oratoria que me llenaba de pavor. Las sesiones de instrucción eran al amanecer los martes y jueves. Dejaba a Elena antes de que saliera el sol, murmurando disculpas por despertarla, y luego corría al campus con la mochila rebotando contra mi espalda. El entrenamiento físico fue una sacudida para mi sistema, todavía me estaba recuperando del parto y, durante los primeros meses, estuve constantemente en la cola del grupo. Pero había una tenacidad en mí que mi padre había subestimado. Cuando sentía que los pulmones me ardían, visualizaba la luz de la entrada de aquella tarde de noviembre y me empujaba a dar un paso más. Hubo personas que influyeron en mi vida de maneras sutiles pero significativas. La mujer con el termo de té había sembrado una semilla de esperanza. En la cafetería, un sargento de artillería retirado llamado Tomás comenzó a ofrecerme consejos junto con sus propinas. Señora, decía, pues así se dirigía a todas las mujeres, átese siempre las botas igual. La disciplina empieza por los propios pies. Dejaba una nota adhesiva doblada con listas, rutinas de flexiones, horarios de entrenamiento por intervalos e instrucciones sobre cómo vendar correctamente una ampolla. ¿Estás en el programa de formación?, inquirió una mañana. Lo confirmé. Bien, respondió, y ese fue todo el alcance de su sermón. Más tarde, después de completar con éxito mi primera prueba física sin enfermar, dejé una rebanada de tarta de manzana de cortesía en su mesa. Él me dejó una propina de $5 y una sonrisa que me acompañó todo el día. Las finanzas eran una fuente persistente de ansiedad. Donaba plasma 2 veces al mes después de recibir una factura de gas en febrero con un ominoso sello rojo. Pasé una tarde de martes en el centro de asistencia comunitaria, con Elena durmiendo sobre mi pecho, mientras una trabajadora social detallaba la distinción entre una limosna y una ayuda para levantarse. Aprendí a hacer que un solo pollo asado durara 3 comidas y a remendar un botón perdido usando hilo dental. Descubrí el significado del agotamiento profundo, ese tipo en el que relees una frase 3 veces y aún así no logras comprender su significado. La iglesia era un asunto delicado. La iglesia de mi padre ya no era la mía. Sin embargo, los domingos descubrí una pequeña congregación que se reunía en un local comercial reconvertido, situado entre una lavandería y una oficina de préstamos rápidos. No había vidrieras, solo sillas plegables y un pastor con una guitarra muy usada. No husmeaban cuando se me escapaban las lágrimas durante el segundo himno. Una mujer llamada Rosa,
con su cabello plateado cuidadosamente recogido, empezó a traerme guisos sin ninguna razón en particular. En las noches en que sentía la tentación de llamar a mi madre, horneaba pan de maíz para Rosa y le expresaba mi gratitud más veces de las necesarias. El programa de formación me enseñó a comportarme como si fuera alguien de importancia. La primera vez que llevé mi uniforme en el campus, miré mi reflejo en el espejo de un baño y vi a una extraña. Tenía la barbilla alta y los hombros hacia atrás. Los instructores no eran dados al sentimentalismo. Se centraban en listas de verificación, estándares y en si llegabas 5 minutos antes. Empecé a anhelar ese tipo de previsibilidad. Si te esforzabas, lograbas el rango. Nadie podía arrebatarte eso. No voy a afirmar que manejé todo a la perfección. Me perdí los primeros pasos de Elena porque estaba en una sesión nocturna practicando orientación en un aula sofocante. Olvidé firmar una autorización de la guardería y, en consecuencia, perdimos nuestra plaza durante una semana. Una noche, mientras caminaba a casa con Elena dormida en su cochecito, un coche de policía se detuvo a mi lado. El oficial inquirió si me encontraba bien. Le aseguré que sí. Pareció no estar convencido y rodeó la manzana 2 veces. Aceleré el paso. Cuando Elena cumplió 3 años, presenté una solicitud para un programa de acceso a la escala de oficiales que parecía diseñado para personas de orígenes más privilegiados, aquellos cuyos apellidos tenían peso. La solicitud requería un ensayo sobre la resiliencia. Escribí sobre el banco en diciembre, el termo de té y la frase, Dios nunca desperdicia el dolor. Escribí sobre un diácono que informó a su hija de que era una deshonra para la familia, y sobre una joven que descubrió que la vergüenza podía ser un motivador poderoso. Lo escribí todo, lo imprimí en la biblioteca por 10 centavos la página y lo metí en un sobremanila con manos que temblaban incontrolablemente. La carta de aceptación llegó a finales de la primavera. Elena estaba en el suelo coloreando y el perro de dibujos animados de la televisión hablaba con una voz que me estaba crispando los nervios. Rasgué el sobre y leí la palabra aceptada 3 veces. No fue un momento cinematográfico, no hubo una orquesta in crescendo. Simplemente me quedé sentada allí, abrazando mis rodillas con la carta apretada contra el pecho, mientras Elena preguntaba si podíamos cenar macarrones. Podemos cenar lo que queramos, respondí. Y por primera vez, esa afirmación se sintió genuinamente cierta. El entrenamiento fue un nivel diferente de dificultad. Me fui con una bolsa de deporte y la promesa a mi hija de que volvería siendo una persona mejor. Los días se desdibujaban, Diana, rancho, clases, ejercicios de campo, más rancho, más estudio, toque de queda y repetir. Aprendí a hacer mi cama con esquinas tan afiladas que podían cortar. Dominé la terminología de los mapas. Azimut, curva de nivel, resección. Aprendí a contar mis propios latidos en el silencio entre las órdenes. Cuando un miembro del cuadro de instructores me gritaba por un error, descubrí que podía absorber la crítica, corregir el fallo y permanecer serena. Hubo desafíos. Durante una marcha con mochila en agosto, el cielo se abrió y soltó un aguacero que se sintió como un juicio divino. Mis botas se llenaron de agua y los calcetines me rozaron los talones hasta dejarlos en carne viva. Pensé en mi padre con cada paso, y ya no me dolía. Me impulsaba hacia adelante. Un capitán, de ojos agudos y porte firme, se puso a mi paso sin decir palabra, y luego comentó, por fin. Tienes más dentro de ti de lo que crees. Atesoré esa frase como una medalla. Los fines de semana llamaba a casa, al hogar que Elena y yo habíamos establecido en nuestro alojamiento de la base. Ella me contaba cosas sobre el preescolar, sobre un compañero que se negaba a compartir el crayón rojo y sobre un niño que comía tierra y afirmaba que sabía a galletas. Cuando inquiría sobre mi paradero, yo le decía, estoy aprendiendo a ser fuerte. Y ella respondía, yo también, con la voz de una niña que imagina que la fuerza es un color que uno puede simplemente elegir. Para el momento de mi graduación como oficial, ya no era la mujer del banco de la parada de autobús. Estaba de pie con un uniforme impecable, el pelo recogido hacia atrás y una pequeña barra en el pecho que simbolizaba las horas, las ampollas y las lágrimas que había invertido. Elena estaba a mi lado con un vestido azul que Rosa había encontrado en un mercadillo, aplaudiendo como si toda la ceremonia fuera solo para ella. Y en cierto sentido, lo era. Envié a mi madre una fotocopia de la fotografía de la graduación con un mensaje breve, estoy a salvo. ¿Estamos bien? No le envié una a mi padre. No estaba preparada para compartir ninguna parte de mi orgullo con él.
El orgullo había tenido un precio alto y necesitaba mantenerlo donde pudiera verlo siempre. Se produce una transformación cuando soportas lo aparentemente imposible durante un periodo prolongado. Lo imposible empieza a parecer rutina. Empezaba cada día con una lista de tareas y lo terminaba con una lista para el siguiente. La postura se convirtió en un hábito y el hábito evolucionó hasta ser mi identidad. La gente empezó a buscarme para obtener respuestas y aprendí a proporcionarlas. Y en los momentos tranquilos entre la comida y el toque de queda, una extraña sensación de paz se posaba sobre mí, arraigada en el conocimiento de que la chica a la que mi padre había repudiado había aprendido a mandarse a sí misma. No estaba segura de lo que deparaba el futuro. Solo sabía una cosa con certeza: nunca más volvería a estar sujeta a la tiranía de una luz de entrada y una puerta cerrada de golpe. Una vez creí que la curación se manifestaría con un floreo, fuerte, clara y marcada por una pancarta proclamando: «Has tenido éxito». No fue así. En cambio, llegó sutilmente durante mañanas mundanas, botas perfectamente ordenadas junto a la puerta, Elena untando mantequilla en una tostada mientras cantaba la letra incorrecta de una canción infantil, una pila de manuales de campo sobre la mesa con una lista de la compra metida entre las páginas. Los años tienen una forma de suavizar las asperezas. La joven que una vez se sentó tiritando en una parada de autobús en diciembre se transformó en una mujer que podía informar con confianza a una sala llena de coroneles sin que le temblara la voz. Mis primeros destinos fueron del tipo poco glamuroso que nunca sale en las películas: logística, vías de formación, el marco esencial pero poco emocionante de la preparación militar. Pero esa era mi área de especialización y destaqué en ella. Aprendí a gestionar personal y suministros con la precisión de un maestro de ajedrez, a anticipar problemas 3 pasos por delante y a dar un no firme cuando un sí comprometería el sistema. Dominé el arte de traducir una pizarra llena de flechas en un plan coherente. Si había una lección que la vida me había enseñado desde que tenía 19 años, era que los planes salvan vidas. Elena creció con la resiliencia de un retoño en una tempestad, arreglándoselas de algún modo para mantenerse erguida. Era el tipo de niña que coleccionaba carnés de biblioteca de cada base a la que nos mudábamos, pegándolos con cinta adhesiva como trofeos dentro de una caja de zapatos. Cuando tenía 7 años, descubrí una nota arrugada de su colegio en su mochila: «Día de trae a tu papá a almorzar el próximo viernes». Por un momento, me desconcertó. Escribí una nota a su profesora, preguntando si podía asistir yo con mi uniforme. El día que entré en aquella cafetería, con mis botas silenciosas sobre las baldosas enceradas, las cabezas se giraron y luego volvieron rápidamente a sus porciones de pizza. Elena me cogió de la mano como si fuera la cosa más natural del mundo. «Esta es mi mamá», declaró, sin ningún atisbo de disculpa o explicación. Esa nota también encontró su lugar en su caja de zapatos. Si sienten curiosidad por mis padres, la situación es compleja. Durante muchos años, mi padre no ofreció más que silencio, como una carretera que hubiera sido arrastrada por el agua. Mi madre aprendió a usar el correo electrónico en la biblioteca local y me enviaba actualizaciones sobre el tiempo y sobre si sus geranios habían sobrevivido a la primera helada. Nunca pidió perdón explícitamente, escribía como si estuviera intentando acercarse a un pájaro tímido sin asustarlo. Yo respondía con fotos: Elena con un disfraz de Halloween de segunda mano, yo en un campo de entrenamiento embarrado señalando un mapa, una tarta con un número excesivo de velas en una fiesta en el alojamiento de la base para el hijo de 4 años de una vecina cuyo padre estaba desplegado. Rosa, la mujer que me traía guisos, me dijo una vez que cuando el amor ha sido dañado, a veces puede parecerse a 2 sillas de jardín colocadas una al lado de la otra en silencio. Tú te sientas, la otra persona se sienta, y el acto de sentarse juntos es el punto principal. Mi hermano, Marcos, envió una sola tarjeta de Navidad el año que Elena cumplió 10. Era una foto brillante y preparada de su familia con jerseys a juego en una granja de árboles de Navidad. En el reverso, había escrito: «Espero que estéis bien». No había dirección de remitente. La coloqué en la repisa de la chimenea y luego la retiré cuando su presencia empezó a inquietarme. No estoy segura de por qué había esperado más de él. Había pasado toda nuestra infancia acumulando la aprobación de nuestro padre como una colección de cromos de béisbol, siempre listo para exhibirlos. Algunos chicos nunca superan eso. Ascendí más rápido de lo que anticipaba y más despacio de lo que deseaba. Esa es la naturaleza del ejército: opera en una línea temporal que no puedes controlar. La primera vez que fui ascendida a teniente coronel, Elena se puso de puntillas para fijarme el pin, con las manos temblorosas.
Me pinchó accidentalmente y jadeó. Lo siento, dijo. Da buena suerte, respondí, y ambas nos reímos porque necesitábamos el desahogo. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y la tarta rectangular se redujera a migas en platos de papel, me senté en el suelo de nuestra vivienda vacía y contemplé el uniforme colgado en la puerta del armario. Se sentía más pesado que la simple tela. Hubo años difíciles también. Dediqué una parte de mí misma a mi carrera que no puede cuantificarse en un currículum. Esta no es una experiencia única para mí, cualquiera que haya servido entiende que los costes personales nunca se equilibran del todo. Pero estos son el tipo de sacrificios que no pueden describirse adecuadamente en una carta a casa, noches de insomnio, la carga de decisiones que afectan a las vidas de otras familias, los nombres que llevas contigo como piedras pesadas en el bolsillo. Si estás leyendo esto y tienes más de 60 años, entiendes lo que significa haber vivido una vida plena y aún así sentir que tienes 20 en algún rincón de tu corazón. El cuerpo recuerda, y el alma también. Para cuando Elena se acercaba al final del instituto, me recordaba a un velero que había aprendido a atrapar el viento desde cualquier dirección. Aceptó un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de la base y volvía a casa con historias de jubilados que organizaban los libros según sus propias preferencias en lugar de por el sistema de clasificación decimal. Y de un viudo que sacaba repetidamente la misma novela de vaqueros, como si esperara un final diferente si lo pedía amablemente. Algunas noches, sobre un pastel de carne que no se cortaba limpiamente, inclinaba la cabeza y preguntaba, ¿alguna vez piensas en volver? ¿Volver a dónde? A casa. Yo le daba mi respuesta estándar, me he hecho una nueva. Luego cambiaba la conversación a sus deberes de cálculo. Fue durante este periodo cuando aprendí a aceptar el silencio en mi teléfono. Mi madre llamaba ocasionalmente, con un tono torpe pero sincero. Una vez mencionó que se había puesto de pie durante un estudio bíblico y confesó en voz alta que había fallado a su hija. Nadie dijo una palabra, susurró. Simplemente me pasaron los pañuelos. No supe qué hacer con esa confesión, así que la coloqué suavemente entre nosotras y dije, gracias. Era un puente estrecho, de apenas 2 tablones de ancho, pero aguantó. El día que salió la lista de selección de oficiales generales, no salté de alegría ni lloré. Simplemente me quedé mirando mi nombre, Marina M., hasta que las letras se volvieron borrosas. Un rango de una estrella es una cosa peculiar. No es una medalla que puedas pulir, es un espejo que refleja a cada individuo que te ayudó a mantenerte en pie, Tomás con sus notas adhesivas y cinta para ampollas, Rosa con sus guisos, el oficial que me dijo que tenía más dentro de mí de lo que creía, y un profesor que me puso un notable alto en un discurso porque mis manos no dejaban de temblar y luego se quedó después de clase para ayudarme a practicar hasta que pararon. Se lo conté a Elena primero. Ella chilló, luego lloró, luego rió, la forma en que las grandes noticias tienden a desarrollarse en una cocina. El ascenso vino con una casa en la que nunca anticipé vivir, ladrillo y cristal, con una verja y más habitaciones de las que necesitábamos. La gente a menudo piensa que el ejército es todo barracones y alojamiento de base. A veces, es una llave puesta en tu mano por un desconocido que dice, esto es suyo por el momento. Cuídelo bien. Tuve que contratar ayuda porque las exigencias del trabajo me habrían consumido de otro modo. Un ama de llaves 2 veces por semana y un hombre llamado Alberto que gestionaba la caseta de la entrada y se comportaba como un árbitro retirado. Se dirigía a todos como señor y señora, incluido el Golden Retriever de 2 puertas más abajo que lo saludaba como a un pariente perdido hace mucho tiempo. Nunca nos referimos a él como mayordomo, él se llamaba a sí mismo el guardián de las listas. Era el tipo de persona que plancharía un mantel con el mismo cuidado que si estuviera acostando a un niño. Llegó diciembre y el mundo se adornó con luces suaves y festivas. Estábamos organizando una pequeña recepción para soldados, cónyuges, un capellán que era mejor narrador que predicador y algunos vecinos que sabían quitarse las botas sin que se lo pidieran. Las invitaciones eran intencionadamente sencillas, cartulina blanca con mi nombre, una fecha, una hora y una petición de traer alimentos enlatados para la despensa local de alimentos, ya que las colas allí crecían con las noches. Observé cómo se acumulaba la pila de confirmaciones de asistencia en un cuenco de plata junto a la puerta principal y sentí una tranquila sensación de satisfacción, no exactamente orgullo, sino más bien una sensación de estabilidad. Una semana antes de la recepción, mi teléfono sonó con un número que no había guardado pero que reconocí al instante. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, contesté. ¿Marina?
Era la voz de mi madre, sonando más pequeña de lo que recordaba. Hola, mamá. Hubo una larga pausa, el tipo de respiración que toma una persona cuando las palabras son difíciles e intentan suavizarlas. Tu padre no está bien. Continuó rápidamente, como si intentara dejar atrás el resto de su frase. Es tan terco como siempre, pero escucha al médico más de lo que nunca me escuchó a mí. Expresé mi compasión, porque genuinamente la sentía. La enfermedad no niega los errores del pasado, pero hace que todos sean humanos de nuevo. Ella no pidió nada, ni siquiera una invitación. Simplemente dijo, le he hablado de Elena. Le he hablado de ti. El silencio que siguió a sus palabras se sintió como una luz de entrada encendiéndose en un universo distante. Si alguna vez quisieras vernos, añadió, podríamos visitaros un rato corto. Tu hermano podría conducir. Imaginé a Marcos ajustándose la corbata en el espejo retrovisor de un coche que olía a ambientador de concesionario y a juicio. Imaginé a mi padre aferrando el reposabrazos, con su ira justa menguando como una batería que falla. Le dije a mi madre que lo consideraría. Luego permanecí en mi cocina durante un tiempo considerable, con las manos planas sobre la encimera, permitiendo que 2 décadas de resentimiento y perdón se rodearan mutuamente como perros agotados. La verdad era que no sabía qué versión de mí misma abriría la puerta si llegaban, la que había dormido en el banco de una parada de autobús en diciembre, la oficial que podía poner orden en un campo de batalla caótico, o la hija que todavía se despertaba ocasionalmente a las 2 de la mañana con el corazón acelerado debido a una frase que un hombre había pronunciado una vez y que se sintió como un juicio final. Preparé té, como uno hace cuando el siguiente paso no está claro. Saqué 2 tazas y luego devolví una a la alacena. Escribí un nombre en la lista de invitados con letras pequeñas y precisas, invitado de la general, familia. Luego lo taché y lo escribí de nuevo, más grande. Alberto necesitaría saber a quién admitir a través de la verja. La gente piensa que las decisiones importantes se toman en grandes escenarios. Más a menudo, se toman en cocinas con un bolígrafo que no escribe con fluidez. Aquella tarde, llamé a Elena, que estaba fuera en la universidad, y le informé de que su abuela podría venir de visita. ¿Quieres que estén allí?, preguntó, lo bastante mayor ahora para entender que el perdón ofrecido para complacer a otro se agria rápidamente. Quiero un nuevo comienzo, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Siempre podemos decidir un final más tarde. Ella guardó silencio un momento y luego dijo, estaré allí para la recepción. Puedo estar a tu lado. Y así de simple, la carga se sintió un poco más ligera. La mañana siguiente, tenía un mensaje de voz de mi madre. Su voz estaba más compuesta esta vez. Bajaremos en coche el sábado, dijo. No causaremos ninguna molestia. Si cambias de opinión, simplemente no contestes a la puerta. No era una táctica manipuladora, era un acto de misericordia para ambas. Alberto vino a mi despacho de casa con su libro de registro. Señora, ¿espera algún invitado especial? Tenía una forma de decir especial que hacía que sonara como una colcha cuidadosamente remendada. Miré sus columnas organizadas y mi propio nombre en la parte superior, y mis pensamientos vagaron hacia aquella parada de autobús y aquel porche. Sí, Alberto, dije por fin. Por favor, añada, familia. Hizo clic con su bolígrafo, escribió la entrada con cuidado y cerró el libro como si pusiera una historia a dormir por la noche. Muy bien, dijo. Estaremos preparados en la puerta. El sábado amaneció con una sensación de anticipación. La casa estaba inusualmente tranquila por la mañana, un silencio que se sentía casi sagrado. Caminé por los terrenos al amanecer, con el café enfriándose en mi mano, inspeccionando los pequeños detalles que pasan desapercibidos a menos que estén mal, la corona centrada en la puerta principal, las luces a lo largo del camino de ladrillos, la bandera a la altura adecuada y no desteñida. Alberto había colocado flores de Pascua en macetas de barro sustanciales y había pulido la campana de latón de la caseta de la entrada hasta que brillaba como una moneda recién acuñada. Listos para la compañía, anunció, y yo asentí como un oficial al mando pasando revista a sus tropas. Había planeado mantenerme ocupada con trabajo hasta que aparecieran, correos electrónicos, materiales informativos, el horario de la recepción, cualquier cosa para evitar que mis manos estuvieran ociosas. En cambio, me encontré en la despensa, contando velas votivas como si el número correcto pudiera calmar de algún modo mi corazón acelerado. Elena envió un mensaje de texto desde la carretera, a 40 minutos. Tengo esos rollos de canela que te gustan.
Respondí con un pulgar hacia arriba y un emoji de corazón rojo, luego dejé el teléfono, ya que de repente se sentía demasiado pesado para sostenerlo. Hacia las 11, el cielo de invierno se había vuelto de un azul pálido y alto que parecía amplificar cada sonido. Una ardilla parloteaba desde los robles. En la distancia, un soplador de hojas arrancó y luego se detuvo. Oí el clic del intercomunicador de la verja en la cocina, 2 pitidos cortos, el sonido de la línea de Alberto. Señora, dijo, con la voz baja, como si estuviéramos en un espacio sagrado. Están aquí. No corrí a la ventana. Permanecí donde estaba, alisando la parte delantera de mi suéter como para eliminar arrugas invisibles. Por fuerza de la costumbre, comprobé la hora, 11:03, y luego me compuse, hombros atrás, barbilla arriba, respirar desde el diafragma. Es extraño cómo los hábitos del patio de armas te siguen hasta tu propia cocina. Entré en el vestíbulo y me detuve junto al cuenco de las confirmaciones de asistencia. La pila se había vuelto gruesa y festiva, con nombres escritos en varias caligrafías. Cogí una al azar, Capellan More invitado, y tracé las curvas de la M mayúscula con el pulgar. El timbre sonó, no el de la puerta principal, sino la campana de la caseta de la entrada. Alberto tenía una forma de tocarla que era a la vez educada y firme, 2 notas que transmitían atención, por favor sin ser ruidosas. Salí al porche delantero, con las tablas de madera limpias y caldeadas por el sol. Desde ese punto ventajoso, podía ver el camino de entrada, la verja de hierro forjado abierta como el telón de un escenario, a Alberto con su traje oscuro y el libro de registro bajo el brazo y, más allá de él, un todoterreno plateado al ralentí, con el intermitente parpadeando. Otro coche, un alquiler diario con una etiqueta de plástico colgando del espejo retrovisor, esperaba detrás. Bajé los escalones de ladrillo a un paso deliberado, con el sonido de mis propios pies crujiendo sobre la grava, y me detuve cerca del magnolio, donde una bolsa de aire fresco persistía en la sombra. No quería encontrarme con ellos a mitad de camino como una suplicante, ni quería hacerles caminar toda la distancia como peticionarios. En algún punto intermedio parecía apropiado. Alberto, siempre preciso, incluso desde la distancia, levantó una mano en un gesto sutil de reconocimiento. Pude ver que ya había calculado el delicado equilibrio de tensión y cortesía y había elegido un curso que no perturbaría a ninguno de los dos. Abrió la puerta del pasajero del todoterreno. Mi madre emergió del coche, manejando su bolso y su respiración con cuidado. Llevaba un abrigo de lana que recordaba de hacía una vida, azul marino con botones que una vez pertenecieron a mi abuela. Su cabello era más corto y más gris, y sus labios estaban fijados en lo que intentaba ser una sonrisa. Su mirada barrió el patio y los árboles desnudos de invierno hasta que me encontró, con la certeza infalible de una madre que siempre ha sabido dónde mirar primero. Mi hermano salió del lado del conductor, con las gafas de sol demasiado oscuras para el día nublado, la mandíbula tensa. Había crecido pareciéndose a nuestro padre de perfil, la línea afilada de su nariz, el hábito de pararse con los pies demasiado separados, como si reclamara el terreno. Se apoyó contra la puerta del coche, como si pudiera sostenerlo en cualquier narrativa que hubiera traído consigo. En el segundo coche, una figura se movió en el asiento trasero, mi padre, y luego se quedó quieta, como si incluso ese pequeño movimiento le hubiera costado algo de lo que no estaba dispuesto a desprenderse. Permaneció en el coche. Alberto miró su libro de registro y luego a ellos, su cortesía sirviendo como escudo. Hizo un gesto hacia la ventana de la caseta, donde se exhibía una pequeña placa de latón, invitados, por favor regístrense. Buenos días, dijo. ¿Están aquí para ver a la general Marina? Fue la más amable de las preguntas, entregada con el cuidado de una servilleta colocada bajo un vaso, y sin embargo aterrizó con la finalidad de un mazo. La mano de mi madre voló a su garganta. Las gafas de sol de Marco se deslizaron por su nariz, como si la gravedad misma quisiera que viera la situación claramente. En el asiento trasero, mi padre giró la cabeza hacia la voz. Las palabras persistieron en el aire frío de invierno, suspendidas entre ellos, la valla y los años intermedios. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Nunca te das cuenta de lo ensordecedor que puede ser el silencio hasta que estás en medio de él. Mi madre fue la primera en recuperar la compostura. Sí, dijo, con sus palabras dirigidas no a la verja, la casa, o incluso a mí en la distancia, sino al universo que finalmente había reescrito una frase que había tenido demasiado miedo de pronunciar. Estamos aquí para ver a nuestra hija. Alberto asintió levemente. Muy bien.
Se hizo a un lado, su cortesía pavimentando un camino antes de que nadie hubiera descubierto cómo caminarlo. La verja, respondiendo a un interruptor que él parecía no tocar, se abrió más. Empecé a bajar por el camino de entrada, con el viento atrapando el borde de mi bufanda, y me encontré con ellos en el punto donde la grava hacía la transición al pavimento. De cerca, el paso de los años era más evidente en todos nosotros, nuevas líneas alrededor de los ojos, viejas heridas aún vivas bajo la superficie. Mi madre se acercó a mí y luego vaciló, con sus manos flotando como pájaros inseguros de su lugar de aterrizaje. Le ahorré la indecisión y entré en su abrazo. La lana picaba contra mi mejilla y su perfume era el mismo floral de farmacia que podía hacer que una cocina oliera a primavera en pleno invierno. Lo siento tanto, susurró en mi hombro, con palabras pequeñas, feroces y a la vez demasiado tardías y perfectamente a tiempo. Debería haber ido tras de ti. Debería haber. Sus palabras se apagaron. La abracé más fuerte por las que no pudo encontrar. Sobre su hombro, mi hermano estaba de pie, incómodo, guapo y pillado desprevenido. Marina, dijo, con las sílabas sonando extrañas en su lengua. Miró hacia atrás, al segundo coche, donde nuestro padre todavía estaba sentado, y por primera vez, no había sonrisa de suficiencia que tomar prestada, ni público al que impresionar. Parecía un joven que había perdido su lugar en una obra de teatro y no sabía cómo admitirlo. Marcos, respondí. Es sorprendente cómo un hombre pronunciado sin ningún peso subyacente puede disipar una situación tensa. La puerta trasera se abrió lentamente. Mi padre sacó las piernas, plantó los pies deliberadamente y se levantó por etapas, como si tuviera en cuenta cada articulación. Había perdido peso. El aire de autoridad que solía precederle al entrar en una habitación ya no era su explorador. Era simplemente el mismo, y sin embargo no lo era. Sus ojos se encontraron con los míos, muy parecido a como una persona podría mirar un horizonte que hubiera cambiado mientras no miraba. Dio 3 pasos hacia adelante y luego se detuvo. Pude ver los cálculos mentales, el viejo libro de reglas en su cabeza que no tenía ningún capítulo sobre cómo acercarse a una hija que habías exiliado, que ahora ostentaba un rango que superaba cada historia que te habías contado a ti mismo. Abrió la boca y luego la cerró. Sus manos, las mismas manos que habían señalado, predicado y golpeado la mesa de la cocina, estaban vacías. Hablé primero, porque alguien tenía que hacerlo. Gracias por venir, dije. La frase se sintió como agua limpia, sin dulzura, sin amargura, solo la simple verdad. La boca de mi padre buscó a tientas una respuesta. General, dijo, como si se probara un abrigo que no era de su talla. Luego, más bajo, Marina. No era una disculpa, era un acto de reorientación. Necesitaba colocarme en su mundo antes de poder siquiera considerar expresar remordimiento. Alberto, que podía leer una sala como un mapa, ofreció su brazo a mi madre. Señora, dijo, hay té dentro si desea entrar en calor. La gratitud que sintió mi madre por esa frase podría haber iluminado la corona entera. Marcos asintió hacia el libro de registro de la caseta, como si los números pudieran ofrecerle salvación. La mirada de mi padre cambió de la casa a mí, luego al suelo, sin asentarse nunca el tiempo suficiente para establecer una reclamación. Caminamos juntos por el camino de entrada, con la incomodidad de personas que comparten un pasado pero no un ritmo presente. El crujido de la grava bajo nuestros pies marcaba el tiempo. Justo entonces, el coche de Elena entró, con una caja de rollos de canela en el asiento del copiloto, su cara tan radiante que me hizo sentir a la vez 16 y atemporal. Aparcó, salió y evaluó la escena con una sola mirada, una habilidad que los hijos de familias complicadas aprenden pronto. Caminó directamente hacia mi madre y dijo, «Hola, abuela. Soy Elena». La mano de mi madre voló a su boca y luego a la mejilla de Elena, como para confirmar tanto su existencia como su calidez. Eres preciosa», tartamudeó. «Te pareces mucho a...». Se contuvo antes de decir mí, pues la humildad finalmente la había encontrado. El sol de invierno había subido lo suficiente para hacer brillar el ladrillo de la casa. El suave tintineo de los carillones de viento de un vecino creaba una melodía que no seguía ninguna tonada pero hacía una de todos modos. Llegamos al porche. Mantuve la puerta abierta, con la madera pesada y familiar en mi mano, y mi familia, cauta, humilde y curiosa, entró en una casa que probablemente habían imaginado como una ruina pero encontraron como un santuario.
Antes de seguirlos dentro, me volví y vi a Alberto de pie junto a la verja, con el libro de registro pegado a su costado, luciendo orgulloso, protector y perfectamente compuesto. Se encontró con mi mirada y dio el más leve de los asentimientos, del tipo que un centinela podría dar a otro al final de una larga guardia. Le devolví el gesto. Dentro, el calor subía suavemente desde las rejillas del suelo, transportando los aromas de canela, café y algo que se sentía como paz. El día acababa de empezar y, sin embargo, una frase que una vez había sido un veredicto había sido respondida por una pregunta en una verja: ¿están aquí para ver a la general Marina? Sí. Sí, lo estaban. No tenía intención de que la tarde fuera un evento formal. Estaba destinada a ser una recepción sencilla, el tipo de reunión que llena una casa con abrigos colgados sobre barandillas y el sonido de gente reconectando en cocinas. Pero un uniforme tiene una forma de convertir una habitación ordinaria en un observador silencioso. Subí a cambiarme, no para demostrar nada, sino porque quería que la verdad de mi vida fuera visible. La chaqueta estaba extendida sobre la cama, perfectamente planchada, con la estrella plateada en mi hombro atrapando la luz del sol de invierno. Junto a ella había una pequeña caja que contenía las perlas de rosa. Mientras me las abrochaba, pensé en las fuentes de guiso que solía alinear en mi encimera durante aquel primer año y en cómo la compasión a veces se entrega en Pirex. Cuando bajé las escaleras con mi uniforme de gala, la charla en la sala disminuyó, muy parecido a como sucede cuando un himno comienza sin previo aviso. El capellán se irguió un poco más. Las cejas de Elena se alzaron en una sonrisa privada que parecía decir: ahí está ella. La mano de mi madre voló a su boca y las lágrimas brotaron, del modo en que lo hacen cuando alguien finalmente ve la verdad de algo que solo había esperado. Marco se quedó mirando la insignia de mi uniforme, como si su geometría pudiera explicar de algún modo los años que nos separaban. Mi padre permaneció de pie un momento más que todos los demás, con la barbilla inclinada hacia atrás, asimilando el corte preciso de la tela, las cintas que no reconocía y la deliberada simplicidad de una vida definida por el servicio en lugar de por discursos. El almuerzo se sirve en el comedor, anunció Alberto, con voz suave, como si estuviera mediando un tratado de paz. La gente empezó a moverse hacia los montaditos de jamón, los huevos rellenos y una ponchera que brillaba como un estanque acogedor. El capellán preguntó si podía ofrecer una oración. Mientras inclinábamos la cabeza, sentí los dedos de mi madre tocar ligeramente el dorso de mi mano, una pregunta que no sabía cómo articular. Giré la palma hacia arriba y dejé que se aferrara. Después del amén, Tomás entró cojeando sobre su rodilla mala, llevando una lata de galletas y una sonrisa lo bastante ancha para disipar cualquier tormenta. «Sargento», dije, y él me dio un saludo de 2 dedos y un guiño, ya que los viejos marines se reservan el derecho a ser juguetonamente irreverentes. Notó la estrella en mi hombro, pareció satisfecho y colocó su lata junto a los rollos de canela como si trazara coordenadas en un mapa. «He traído de las buenas», dijo. «De las que son tan dulces que al azúcar se le olvida pedir perdón». Llegaron los vecinos. Un joven capitán de la misma manzana equilibraba a un bebé en una cadera y un plato en la otra. Un sargento mayor entregó a Elena un sobre y dijo: «para la biblioteca». Diles que es para las novelas del oeste de letra grande, y pensé en su caja de zapatos llena de carnés de biblioteca. Durante unos minutos, se sintió como cualquier otra tarde de diciembre en una casa que se había acostumbrado al ritmo de la estación, abrigos fuera, historias compartidas y el tintineo de tenedores creando una especie de música. Entonces, el timbre sonó, y la puerta principal se abrió a una ráfaga de aire frío y un mar de gorras blancas, cadetes navales del coro de la academia, en la ciudad para una actuación, dejando alimentos enlatados como había pedido el capellán. Entraron, con las mejillas sonrosadas, dándose cuenta de repente de que habían tropezado con una sala llena de oficiales de alto rango. El cadete mayor se tensó al reconocerme y soltó un seco «señora», que resonó en las molduras del techo. La sala se cayó. Levanté una mano en ese gesto sutil y permisivo que enseña a un joven líder cómo ser a la vez profesional y accesible. «Descansen», dije. «Dejen las alubias junto a la despensa y luego sírvanse un plato». Mi padre observó cómo desfilaban, como un río que ya no sabía navegar. Miró a Marcos como para decir: «¿Ves esto?», y luego a mí, como pidiendo una explicación que no podía proporcionar en una sola frase. Así que le ofrecí una rodaja de manzana de la fuente y la oportunidad de una conversación. La gente formó una cola para la comida.
Oí al capellán contando a mi madre sobre la despensa del centro y cómo el número de personas que necesitaban ayuda se había duplicado desde que la fábrica local había cerrado. Ella la mantiene bien surtida, dijo, asintiendo en mi dirección. Nadie sabe cómo, porque no nos deja mencionar su nombre. Mi madre apretó los labios, una mirada que pone cuando la gratitud es demasiado inmensa para expresarse. Marcos gravitó hacia la repisa de la chimenea, estudiando las fotografías como si pudieran revelar algún secreto sobre mí, ejercicios de campo bajo la lluvia torrencial, Elena en una feria de ciencias con harina en la mejilla, yo con casco de obra en la inauguración de una nueva clínica, una foto granulada de la iglesia del local comercial con sus sillas plegables y su cruz inclinada. Así que, dijo al fin, realmente lograste todo esto. No era una declaración de admiración o rencor, era un simple inventario. Dejé que la palabra sí bastara. Mi padre cogió un huevo relleno y luego lo volvió a dejar. Se aclaró la garganta y adoptó la voz que usaba en las reuniones de la iglesia. Bueno, dijo, un poco demasiado alto, todos cometemos errores. Lo importante es que... Se apagó, buscando una moraleja que encajara en su nueva realidad. Que sigamos adelante. La sala registró sus palabras, las salas siempre lo hacen. La expresión del capellán se suavizó. Tomás dejó su galleta. Elena se quedó quieta. Pude sentir los dedos de mi madre apretándose en mi palma desde hacía un momento, aunque ya no nos tocábamos. Viejos patrones reemergieron en la cara de mi padre: controlar, revisar, absolver. Sentí que el pasado tiraba de mí, pero me negué a dejarme arrastrar. Dejé mi plato en el aparador y me volví para enfrentarlo. No, dije, no con dureza. No nos limitamos a seguir adelante. Empezamos por decir la verdad. El silencio en la sala cambió. No era del tipo pesado y acusatorio, sino más bien un silencio atento, la forma en que una congregación se inclina cuando un testimonio está a punto de ser compartido. La verdad, continué, es que me enviaste lejos esa noche sin abrigo, y aprendí a encontrar calor construyendo una vida que no necesitaba tu aprobación. La verdad es que mamá mostró su amor a través de correos electrónicos que escribía con 2 dedos. La verdad es que Marcos y yo nos dimos la espalda el uno al otro porque era más simple que enfrentarse a ti. La verdad es que los hambrientos se alimentan mejor en la despensa en diciembre, no porque predicara sobre dar, sino porque esta comunidad aparece con bolsas de papel y un sentido de humildad. La boca de mi padre se abrió, pero no salieron palabras. Miró sus manos como si el guión pudiera estar escrito allí. Cuando levantó la vista, la sala se había reconfigurado alrededor de la realidad que había evitado durante mucho tiempo, su hija, con un uniforme que él no había ganado para ella, rodeada de una comunidad que él no había construido, de pie sobre un suelo que él no había mantenido. Tenía una elección, ser pequeño o ser honesto. Me equivoqué, dijo finalmente, con las palabras pesadas como piedras pero ofrecidas como pan. Fui cruel. Creí que estaba defendiendo algo que no requería defensa. O tal vez solo me estaba protegiendo a mí mismo. Tragó saliva con dificultad. Lo siento. No lloró ni se derrumbó. Simplemente se puso de pie y dijo la verdad, lo cual era su propia forma de arrepentimiento. Mi madre emitió un sonido que nunca había oído antes, una mezcla de alivio y dolor, y le cogió la mano. El capellán se aclaró la garganta. Si me permiten, dijo, me gustaría decir una palabra. No esperó tanto el permiso como pidió a la sala que se estuviera quieta. Hay disculpas que suenan a relaciones públicas y hay disculpas que suenan a oración. Acabo de escuchar la segunda. Se volvió hacia mí. General, ¿permitiría a un viejo predicador elogiarla un momento? Tampoco esperó a mi respuesta para eso. Amigos, esta mujer ha mantenido nuestra despensa abastecida durante 2 inviernos y nunca me ha permitido poner su nombre en el boletín. Estableció una beca en nombre de Rosa porque unos guisos sostuvieron una vez a una joven madre. Ha enviado niños al campamento de verano y comprado botas para reclutas que no tenían nada más que un sueño. Si buscan un sermón, están de pie en medio de uno. Sentí un rubor subirme por el cuello, esa incomodidad familiar de ser señalada. Sacudí la cabeza levemente, pero él no estaba equivocado. Tomás se rió entre dientes, limpiándose el ojo con un nudillo. Te dije que la disciplina empieza por los propios pies, dijo a nadie en particular. Al otro lado de la sala, uno de los cadetes, serio y entusiasta, dejó su plato y, más por instinto que por protocolo, se puso firmes, mirándome. Otros siguieron, una onda de columnas enderezándose.
El sargento mayor dejó su café en la repisa. La gente que nunca había servido en el ejército dio un paso atrás y guardó silencio, no por ninguna orden, sino porque presenciar el verdadero honor puede cambiar tu postura. Por favor, no, murmuré, ya que desconfío de las demostraciones públicas. Pero el momento era menos sobre mí y más sobre lo que se estaba presenciando, mi madre viendo a su hija honrada por la misma vida que había temido que fuera su ruina, mi padre viendo una sala alinearse no para condenarlo, sino para afirmar la verdad que finalmente había hablado. Tomé aire y dejé que el silencio creciera y luego retrocediera. No volví para regodearme, dije, con la voz firme, las palabras que había estado guardando toda la tarde. Volví para ver si una familia podía ser diferente. Una exhalación colectiva pareció pasar por la sala. Un villancico llegó desde el altavoz de un vecino y pareció apropiado que la letra que capté fuera "Dejad que cada corazón le primer sitio". Me volví hacia mi padre. No olvido, dije, ofreciéndole la dignidad de la honestidad. Pero puedo perdonar. Miré a Marcos. Eso se aplica a hermanos que aún no sabían cómo ser hermanos. Su mandíbula se tensó, pero por una vez no resistió una oferta de misericordia. Elena vino a mi lado y deslizó su mano en la mía, pequeña y fuerte. Tenemos rollos de canela, anunció en la atmósfera cargada, porque mi hija sabe cómo aterrizar un avión. La risa rompió la tensión en pedazos manejables. La gente empezó a moverse de nuevo. Los platos tintinearon. Los cadetes, avergonzados por su propia muestra de reverencia, descendieron sobre los huevos rellenos. Mi madre tocó la estrella en mi hombro como si fuera una reliquia sagrada y susurró, «Eres hermosa». Mi padre dio un solo asentimiento. Como un hombre quitándose el sombrero en un lugar sagrado. La casa volvió a su ritmo normal, pero algo dentro de ella había sido remendado. No fue una victoria, ni siquiera justicia en el sentido más estricto. Fue alineación. Un veredicto había sido respondido por una vida, y esa vida había hecho espacio para la gracia. Después de recoger los platos y de que el último cadete se marchara con un «gracias, señora», la casa se asentó en el suave agotamiento que sigue a una fiesta. Alberto trasladó las fuentes a la cocina como un maestro de ajedrez despejando el tablero después de un jaque mate. El capellán abrazó a mi madre y se fue con la promesa de enviar una lista de himnos para el servicio de Nochebuena. Tomás se tocó la rodilla lesionada y anunció que se iría él solo antes de que nadie pudiera protestar. El sargento mayor dejó la donación para la biblioteca en el aparador con una nota que decía, para los lectores de Elena, mantén las historias en marcha. Llevé a mis padres y a Marcos a la salita más pequeña junto al vestíbulo. Es el espacio más tranquilo de la casa, sin televisión, solo libros y una ventana que da al Magnolio. El sol de invierno se había suavizado, oculto tras una capa de nubes como lana lavada. El vapor subía de las tazas que Alberto había dejado, té de menta para mi madre, café solo para mi padre y agua para Marcos, que parecía un hombre en traje intentando mantener la compostura. Elena trajo un plato de rollos de canela y luego nos dejó con la discreción tranquila de alguien que entiende que las familias necesitan privacidad para reformarse a sí mismas. Mi madre alcanzó mi mano y la sostuvo. Lo dije ahí dentro, susurró, pero quiero decirlo de nuevo donde pueda oírse adecuadamente. Te fallé. Sacudí la cabeza, no para descartar su necesidad de confesar, sino porque la palabra fallé parecía demasiado simplista para lo que el miedo le hace a una persona en un matrimonio construido sobre reglas rígidas. Tenías miedo, dije. Yo también. La diferencia es que yo tuve que encontrar mi camino a través de él. Su agarre se tensó. Fui educada para creer que la virtud de una mujer reside en su obediencia, dijo, con voz firme. Olvidé que el amor a veces requiere que desafiemos creencias defectuosas. Marcos se aclaró la garganta como preparándose para expresar una emoción. Debería haber contactado, dijo, mirando al suelo, lo que confirmaba su sinceridad. Me convencí de que estabas mejor sin el drama. Principalmente, solo repetí lo que papá me dijo. Miró a nuestro padre y luego de vuelta a sus propias manos. Que tú te habías buscado tu destino. Se encogió de hombros, un niño en el abrigo de un hombre. Yo hice mi elección, también. Elegí el camino fácil. Lo siento. No había necesidad de añadir ningún matiz. Dejé que su disculpa descansara sobre la mesa entre nosotros como una ofrenda y dije, gracias. Mi padre permaneció en silencio durante mucho tiempo, sosteniendo su café con ambas manos como si se calentara junto a un fuego. Cuando finalmente levantó la vista, su vieja cadencia de predicador había desaparecido.
Solía pensar que la rectitud exigía dureza, dijo. Pensé que tenía que hacerte entender las consecuencias de tu pecado. Cerró los ojos un momento, un anciano intentando borrar un viejo guión. Resulta que solo te mostré las consecuencias del mío. Levantó la cabeza. No sé cómo reparar lo que he roto. La frase fue firme, lo que la hizo más fuerte. No puedes repararlo, dije, no sin amabilidad. Solo podemos reconocer la verdad de ello y decidir cómo proceder desde aquí. Asintió, aceptando las limitaciones como una lección. Quiero llegar a conocer a mi nieta debidamente, dijo. Si ella está dispuesta. Podría haberle hecho ganarse esa oportunidad, podría haberle presentado una lista de condiciones tan larga como los años que había pasado ganándome mi propia paz. Pero la misericordia, cuando se atesora, tiende a estropearse. Ella ya sabe quién eres, dije. Conoce toda la historia. Es tanto una parte de ella como lo es de cualquiera de nosotros. Elena debía de haber estado escuchando desde el pasillo, porque apareció entonces, como convocada por la palabra nieta. Se sentó frente a mi padre. Con postura abierta, con la amabilidad cautelosa de alguien que ha sido criada para ser valiente. Hola, dijo. Me gusta cómo la abuela describe el tiempo. Usa palabras como chispear y ventoso. Mi madre rió suavemente y se presionó una servilleta en la comisura del ojo. Mi padre intentó una sonrisa que parecía insegura de dónde aterrizar. Solía dar el parte meteorológico en la radio local, dijo, sorprendiéndonos a todos. Tu abuela me avisaba si decía, probabilidad de chubascos, demasiadas veces en una semana. Elena asintió, como archivando este pequeño detalle. Eres bienvenido a informar sobre nuestro tiempo cuando quieras, dijo. Nos vendrían bien más palabras para la nieve. Seguimos hablando así durante un rato, no sobre la noche en el porche o los años que siguieron, o las ceremonias de premios en alojamientos de la base y la larga cuenta de ausencias, sino sobre cosas pequeñas y ordinarias que tenían peso, el precio de los huevos, el horario de la comida compartida de la iglesia, el hecho de que la biblioteca ofrece páginas para colorear gratis los viernes. No era evitación, era construir unos cimientos. A veces tienes que construir una conversación que pueda soportar una carga más pesada. Cuando la luz empezó a desvanecerse hacia el final de la tarde, mi madre anunció que debían irse antes de que las carreteras se helaran. Se puso de pie, vaciló y luego hizo la cosa más valiente que la vi hacer en todo el día. Tomó la mano de mi padre y la colocó en la mía, una transferencia solemne y deliberada de algo que no pude nombrar del todo. Por favor, déjanos venir por Navidad. Las palabras eran simples y, sin embargo, inmensamente significativas. No respondí inmediatamente. Todos mis instintos entrenados, la voz de mando, la capacidad de clasificar una situación, la habilidad de mover una sala hacia una decisión, retrocedieron y permitieron que algo más antiguo hablara. Sí, dije, pero bajo mis condiciones. Miré a mi padre. Nada de sermones, nada de revisiones de la historia. Pondremos un plato cada vez y contaremos una historia verdadera cada vez. Sus hombros se relajaron, como un soldado poniéndose a discreción. Entendido, dijo. En la puerta, Marco se detuvo. ¿Recuerdas ese juego al que solíamos jugar en el patio? ¿El de las líneas de tiza y el palo de escoba? Por supuesto que lo hacía. Éramos lo bastante pobres entonces para fabricar un juego de béisbol con lo que pudiéramos encontrar en el garaje. Siempre te las arreglabas para golpearla por encima del seto, dijo. Yo siempre afirmaba que hacías trampas. Tragó saliva. No las hacías. Fue lo más cerca que pudo estar de decir, te admiraba y quizás incluso, me intimidaba tu fuerza. Nos estrechamos la mano como dos hombres que acabaran de deponer las armas. Se marcharon en coche, con su intermitente parpadeando, su silencio ahora reconfigurado en algo que, con cuidado, podría convertirse en paz. Alberto cerró la verja y volvió al porche, con el libro del día bajo el brazo. Todo contabilizado, dijo. Sonreí, porque tenía razón y porque algunas frases pueden ser a la vez verdaderas y gentiles. Esa noche, después de fregar los platos, me quedé en los escalones traseros con una taza de té, viendo mi aliento formarse y disiparse como bocadillos de diálogo en un cómic de invierno. Elena se unió a mí, llevando una sudadera que había hecho su camino desde mi armario al suyo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Fui sincera. Cansada, dije. Y más ligera. Me golpeó el hombro con el suyo. No dejaba de pensar, por favor,
no dejes que esta historia consuma a mi madre. Pero no lo hizo. Tú la consumiste a ella. Nos quedamos allí, dejando que la luz de la luna suavizara la oscuridad. Antes de irme a la cama, abrí una caja que no había tocado en años. Dentro estaba la carta de aceptación del programa de formación, un carné de biblioteca de una base cerrada hace mucho tiempo, la primera foto mía con un uniforme que no me quedaba del todo bien y una instantánea de Elena a los 2 años, llevando un caso a modo de casco. Añadí algo nuevo, la lista de invitados de hoy, con familia escrito con la pulcra caligrafía de Alberto. Guardas registros de misericordia del mismo modo que guardas recibos de impuestos. Porque un día podrías necesitar mostrar tu trabajo. El domingo, llamé al director de la despensa y dupliqué nuestra donación de diciembre. Escribí un cheque para la iglesia del local comercial y pedí al pastor de Rosa que lo usara para cualquier cosa que trajera una sensación de gracia a una cocina. Luego me senté a la mesa del comedor y escribí 3 notas, una para mi madre, una para Marcos y una para mi padre. No usé metáforas ni prediqué. Escribí logística. Lleguen a las 3. Lleven abrigos calientes. Traigan una historia que estén preparados para contar con veracidad. Elena selló los sobres con un floreo, como un mago completando un truco. En Nochebuena, mi hija tocaría su timbre con un regalo. Aún no había decidido si sería una fotografía enmarcada, una carta doblada o simplemente una invitación a sentarse juntos sin ninguna defensa. Solo sabía que sería algo que una familia podría sostener con ambas manos. Apagué las luces, con la casa crujiendo mientras se enfriaba, y permanecí otro minuto junto a la ventana. Las hojas del magnolio eran círculos oscuros contra el cielo nocturno. En la distancia, una sirena gimió, subió y luego cayó. Recé una breve oración que fue mayormente gracias, con un poquito de ayúdame. Luego dormí, esa clase de sueño profundo que ganas cuando dejas de reproducir una herida y empiezas a construir un futuro. La Nochebuena llegó con una suave quietud, como si el pueblo entero hubiera decidido colectivamente hablar en susurros. El cielo era del color del peltre y el aire llevaba el toque crujiente y metálico de que la nieve estaba en camino si éramos simplemente pacientes. Me desperté antes de mi alarma, del modo en que uno lo hace en la mañana de un día que ha llevado mucho tiempo preparándose. Abajo, las luces del árbol de Navidad centelleaban como estrellas pequeñas y persistentes. Alberto ya había preparado el café y alineado en la repisa de la chimenea pequeñas bolsas de papel marrón para la despensa de alimentos, cada una pulcramente etiquetada con su letra de molde, alubias, arroz, pasta. Elena bajó, con el pelo en un moño suelto, y me entregó una taza sin hablar. Nos quedamos una al lado de la otra, viendo cómo el salón se llenaba lentamente de calor. ¿Estás lista?, preguntó, con voz suave y apropiada para la estación. No estoy segura, admití, siendo honesta. Pero creo que lo estamos. Pasamos la mañana como hacen incontables otras familias en todo el país, vigilando temporizadores, enzarzándonos en una disputa desenfadada sobre el espacio del horno y planchando un mantel que estaba destinado a arrugarse tan pronto como se posara el primer plato. Saqué el jamón del horno y escuché cómo chisporroteaba. Elena dispuso naranjas y bastones de menta en un cuenco, pues cree que los cuencos deberían parecer invitaciones. Monté el pequeño Belén que he llevado conmigo de base en base, el que tiene el camello astillado y el José cuyo bastón está pegado en ángulo. No tiene valor monetario, pero es una parte de nuestra historia. A mediodía, llamé a mi madre. Salimos en 20 minutos, dijo, con voz brillante y firme, como alguien que hubiera practicado ser valiente. Le agradecí el aviso y envié un mensaje de texto a Alberto. Él respondió con un pulgar hacia arriba y un emoji de Papá Noel, lo cual viniendo de él era el equivalente a un saludo militar. Llegaron a las 2:47, temprano para los estándares habituales de nuestra familia, lo cual elegí interpretar como una señal de progreso. Oí la campana de la caseta, luego el sonido de neumáticos sobre la grava, seguido por el suave cierre de puertas de coche. Salí al porche. La bufanda de mi madre era lo bastante vibrante para ser considerada una expresión de optimismo. Marcos llevaba una tarta con una cubierta de rejilla, como una disculpa horneada. Mi padre llevaba su mejor abrigo, el que portaba los tenues aromas a cedro y viejos himnos de iglesia. Bienvenidos, dije, y realmente lo sentía. Dentro, la casa interpretó su papel perfectamente. El calor subía de las rejillas del suelo, las luces del árbol parpadeaban y el aroma a canela flotaba desde la cocina.
Elena los recibió en la puerta con 3 sobres pequeños, cada uno dirigido con su caligrafía cuidadosa y curva. Para más tarde, dijo, repartiéndolos. Sin mirar. Tuvimos una cena temprana, como suelen hacer las familias cuando la anticipación se disfraza de hambre. El jamón se cortaba sin esfuerzo, como si entendiera su propósito. Mi madre elogió las judías verdes y luego confesó que las prefería cocinadas hasta convertirse en una pasta blanda, del modo en que su propia madre solía hacerlas. Marcos se sirvió una segunda ración sin decir palabra, lo cual tomé como un gran cumplido. Mi padre comió con la concentración de un hombre que finalmente había estudiado para su examen. Después de haber recogido la mesa, Elena se puso de pie y se aclaró la garganta con fingida seriedad. Muy bien, anunció, reglas de la casa para la hora de las historias. Levantó un dedo. 1. Nada de sermones. Un segundo dedo. 2. Nada de revisar la historia. Un tercero. 3. La verdad primero, con la amabilidad justo detrás. Me miró. Eso es lo que tú dijiste. Sonreí ante la versión de mí misma que me reflejaba, editada y suavizada, pero esencialmente inalterada. Nos trasladamos a la salita de estar. El magnolio fuera era una silueta oscura, y los primeros copos de nieve empezaron a derivar más allá de la ventana como confeti perezoso. Elena distribuyó los sobres. A la de 3, instruyó, los abrimos juntos. Ella contó, los rasgamos, y 3 fotografías cayeron en 3 regazos. Era mi día de graduación de hacía 20 años, con una pequeña y resuelta Elena a mi lado en su vestido azul de mercadillo. Mi pelo estaba recogido hacia atrás y mi sonrisa era vacilante pero genuina. La mano de mi madre fue a su pecho. Marcos tomó aire bruscamente. Mi padre, Dios lo bendiga, extendió la mano con la punta de un dedo y trazó el contorno de la barra plateada en mi hombro en la fotografía, como si su tacto pudiera trascender el tiempo. Ojalá hubiera estado allí, dijo. La declaración no era una súplica de perdón, era una ofrenda de arrepentimiento. No estabas, respondí, porque los hechos son un cimiento necesario. Pero ella sí. Asentí hacia mi madre, que había empezado a llorar de la forma en que algunas personas rezan, tranquila y persistentemente sobre un pañuelo que no tenía ninguna oportunidad. Le cogí la mano. Encontraste las palabras cuando fuiste capaz. Eso importa. Nos turnamos para compartir historias. Marcos relató el juego de béisbol con líneas de tiza que habíamos recordado en la puerta, el día que me acusó de hacer trampas porque no dejaba de golpear la pelota por encima del seto, donde el perro del vecino la trataba como un tesoro escondido. No hacías trampas, dijo de nuevo, esta vez con una sonrisa que dejaba ver al niño en él. Simplemente eras mejor jugadora. Miró a Elena. No dejes que tu madre sepa que he dicho eso. Mi madre compartió una historia que yo nunca había oído antes. La noche que me obligaron a irme, ella se quedó en la cocina oscura y presionó su mano contra la ventana sobre el fregadero, intentando sentir mi presencia en el patio. Quería salir corriendo tras de ti, dijo, con la voz firme, los ojos fijos en el pasado. Quería recogerte y traerte de vuelta dentro, como a una niña pequeña que se hubiera caído de su bicicleta. No lo hice, porque creía que era mi deber divino apoyar a mi marido. Estaba equivocada sobre lo que Dios me pedía. Apretó mis dedos. Estoy intentando ser más valiente ahora. Mi padre se miró las manos durante un largo rato, luego levantó la cabeza. Solía creer que el perdón era algo que un pastor repartía a través de una ventanilla, como gracia para llevar, dijo, con el fantasma de su vieja cadencia suavizado por una nueva humildad. Esta noche, veo que es una mesa que tienes que poner cada día. Se trata de platos y tenedores y de decir una frase honesta. Respiró hondo. No pediré algo que no me he ganado. Pero si me enseñáis dónde se guardan los platos, ayudaré a poner la mesa. Me levanté y recuperé los platos. Él me siguió a la cocina, con los hombros cuadrados, como si una tarea tangible ayudara. Dispusimos la loza lado a lado, como gente poniendo unos cimientos pequeños y diarios. Él colocó los tenedores en el lado opuesto de donde yo lo habría hecho, y los dejé estar, porque a veces el perdón trata de permitir que un tenedor esté en el lugar equivocado por una noche. De vuelta en la salita, la nieve había empezado a caer en serio. Los copos se hicieron más grandes y la calle de fuera se volvió silenciosa de una manera que hace que incluso los adultos miren por la ventana como niños. El timbre sonó. Elena me miró y levantó una ceja. Justo a tiempo, dijo.
Se apresuró al vestíbulo y abrió la puerta al frío. Una ráfaga de viento y una oleada de nieve la siguieron de vuelta mientras traía una caja larga y estrecha envuelta en papel marrón y atada con cordel. Una etiqueta simple con su caligrafía decía, para la abuela y el abuelo. Las manos de mi madre temblaban mientras desataba la cinta. Dentro, anidado en papel de seda, había un collage de fotos enmarcado con 3 imágenes lado a lado. A la izquierda, una imagen granulada de mí a los 19 años en aquel banco de la parada de autobús, con la barriga redonda bajo un abrigo que era demasiado fino, mi cara fijada contra el mundo. En el centro, mi foto del día de la graduación, la que acababan de sostener, ahora redimensionada y abrillantada, con el vestido de Elena de un azul vibrante, mi sonrisa más segura. A la derecha, una imagen reciente de nuestra recepción la semana pasada, yo con mi uniforme, la estrella brillando, la mano de mi madre en mi manga, la cabeza de mi padre ligeramente inclinada en una muestra de respeto que no necesitaba anuncio. Debajo de las fotos, Elena había rotulado una frase en tinta que se había corrido ligeramente en los bordes: la familia no es quien nunca te rompe el corazón. Es quien aparece con el pegamento. Mi madre emitió un sonido que recordaré el resto de mi vida. Mi padre se aclaró la garganta y luego abandonó cualquier intento de compostura. Marco se quedó mirando al techo, parpadeando rápidamente, como si la escayola tuviera el secreto para entender la gracia. Elena se paró entre ellos, con las manos cruzadas de la forma en que lo hacía de niña cuando quería tener cuidado con el mundo. Gracias, susurró mi madre, tocando el cristal sobre mi cara de 19 años. Gracias por no renunciar a mí cuando yo no sabía cómo aferrarme a ti. Mi padre alcanzó el marco, luego se detuvo, esperando permiso. Asentí. Lo tomó con ambas manos como un objeto sagrado. Colgamos el collage en el pasillo, donde es imposible no verlo de camino al baño. Eso es intencionado, dijo Elena con satisfacción. Todo el mundo tiene que enfrentarse a la verdad eventualmente. Nos reímos, no porque la frase fuera particularmente divertida, aunque lo era, sino porque la risa es como el alivio escapa finalmente del cuerpo después de haber estado retenido demasiado tiempo. Cantamos villancicos después de eso, mal pero con sentimiento genuino. El barítono de mi padre estaba falto de práctica pero era sincero. Mi madre encontró la armonía de alto que había dejado de lado hacía años y se deslizó de nuevo en ella como en un viejo suéter cómodo. Marcos y Elena se turnaron para fallar las notas altas en Oh Holy Night, lo cual pareció apropiado. Algunas cosas están destinadas a estar solo un poco más allá de nuestro alcance. Encendimos velas y las sacamos al porche, viendo la nieve aterrizar en sus soportes de papel, escuchando cómo nuestro pueblo se volvía silencioso y sagrado. Antes de irse, mi padre se detuvo en la puerta, con el sombrero en la mano. No me merezco esto, dijo, haciendo un gesto hacia la calidez de la mesa y la imagen en la pared que contaba la verdad sin ser cruel. Coloqué mi mano en el marco de la puerta, del modo en que uno podría tocar una mezuzá, y dije, ninguno de nosotros lo merece. Por eso se llama Navidad. En el porche, intercambiamos los abrazos de personas que se han comprometido a intentarlo de nuevo. Sus luces traseras se desvanecieron en un blanco tan suave que se sintió como un nuevo comienzo. Alberto cerró la verja y volvió a la casa, con la nieve espolvoreando sus hombros. Dio unos golpecitos a su libro de registro. Señora, dijo, debería hacer una nota de que la reconciliación está en marcha. Sonreí. Sí, respondí, pero use un lápiz. Haremos actualizaciones sobre la marcha. Más tarde, cuando la casa estaba tranquila y el árbol zumbaba, Elena me entregó un último sobre con mi nombre. Dentro había una foto de ella a los 5 años, llevando un caso a modo de casco y saludándome con una cuchara de madera. En el reverso, había escrito, mamá, me enseñaste que la fuerza trata de hacer sitio para alguien después de que haya agotado su última oportunidad. Feliz Navidad. Sostuve la imagen contra mi pecho, igual que había sostenido aquella carta de aceptación hacía todos esos años, y pensé en cómo el amor es un libro de contabilidad que nunca cuadra en el papel pero de algún modo siempre lo hace en el corazón. Si han seguido esta historia hasta su final, especialmente si son lo bastante mayores para tener su propia caja de fotografías que huelen levemente a tiempo, espero que hagan algo que es a la vez simple y difícil. Llamen a la persona con la que han estado ensayando una discusión e intenten ensayar una bienvenida en su lugar. Compartan esta historia con alguien que necesite una razón para poner un plato más en su mesa. Y si nuestro tiempo juntos ha sido significativo para ustedes, les estaría agradecida si se suscribieran y continuaran este viaje conmigo. Hay más mesas que poner,
más verdades que contar y más oportunidades para elegirnos los unos a los otros, un día ordinario cada vez.